Yo creo que asistimos a un momento de la historia del país y del nuevo orden internacional de gran incertidumbre para marcar una primera línea de esta exposición. Una incertidumbre que tiene que ver con la forma como se están resquebrajando verdades que durante las últimas décadas, particularmente durante el último cuarto de siglo, venían marcando el devenir del ejercicio de la política, del desarrollo y de la economía. Y eso es el resultado precisamente de la forma como en el denominado orden internacional están apareciendo, sobre todo en los últimos meses del año 2016 y en lo que va corrido de este año, actores internacionales que están dispuestos un poco a echar para atrás lo conseguido en materia de la evolución democrática, en materia de consensos alrededor de la eliminación de las barreras en materia económica y que por supuesto suponen de parte nuestra una capacidad de respuesta frente a lo que está sucediendo. Y como resultado de todo ello sacan las orejas pues tentativas de populismo, de proteccionismo, de una serie de fenómenos que se considerarían superados. Y todos esos consensos que en el caso particular de América Latina se habían configurado en los últimos 25 años, después, digámoslo claramente, del regreso de la mayoría de nuestros países a las democracias, a las economías de mercado, aparecen signados necesariamente por estas nuevas interpretaciones de la realidad del nuevo orden internacional, que siguen afectadas además por los problemas de siempre, que es lo más grave de todo. Realmente cuando uno piensa en, digamos, los elementos que golpean más duramente la consolidación de la democracia y del sistema económico de nuestros países, uno se encuentra con lo que nosotros hemos denominado siempre las fallas geológicas del sistema, que fundamentalmente son, por supuesto, la desigualdad. Somos campeones en América Latina en materia de desigualdad, la exclusión, que es peor que la desigualdad, y por supuesto la corrupción, que es la que en los últimos meses ha estado sacando la cabeza con mayor fuerza. Uno de los grandes tratadistas, tal vez el mayor tratadista colombiano en materia de corrupción, que ha escrito más de 2 docenas de libros en esta materia, el profesor Fernando Cepeda Ulloa, ha dicho que no hay corrupción, que lo que hay es crimen organizado internacional. Y yo quiero partir de esa premisa porque me parece muy acertado desde el punto de vista conceptual y muy acertado para arrancar algún tipo de discusión o de debate en el marco de este seminario, donde es precisamente la práctica internacional la que determina la salida más importante para luchar contra este flagelo. La cooperación internacional aparece como el elemento fundamental, estratégico, estructural en esta materia. Ustedes saben que sin la cooperación internacional, este escándalo de Odebrecht estaría todavía escondido, quién sabe detrás de qué otro escándalo, porque fue precisamente en el marco de la cooperación internacional donde se dieron las primeras señas de que esto iba en esta dirección y donde aparecimos nosotros como país involucrados en los sobornos de esta multinacional del crimen que es esta compañía, y que por supuesto no es la única que actúa en el escenario internacional. Eso sumado a un escenario local en donde la cultura del atajo, del dinero fácil, un poco los últimos estertores, que lamentablemente no son últimos sino penúltimos, además de una cultura del narcotráfico que permeó de tal manera la sociedad colombiana y que de alguna manera relativizó una cantidad de valores que son fundamentales para poder seguir luchando por la democracia, por los mercados y sobre todo en el marco ético de la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Y me parece que en ese sentido, la interdependencia que han mostrado nuestros países en el campo internacional han llevado a que, por fortuna, cada vez se le achique más el escenario a la corrupción de carácter internacional. Y eso quiero resaltarlo porque cerrarle el cerco a la corrupción hay que hacerlo precisamente en los escenarios internacionales. Desde el momento en que, y les cuento una anécdota que he repetido en los últimos días,
A mí me tocó ser ministro de Justicia muy joven, hace 25 años, y dar los primeros pasos en materia de cooperación internacional. Y cuando tratando de solidificar las pruebas contra el cartel de Medellín, regresando de una cumbre de estupefacientes en la ciudad de Viena, paré en Madrid y busqué a quien era en ese momento un juez de la Audiencia Nacional bastante mediático, que ustedes conocen, y le solicité que nos entregara para los procesos judiciales las pruebas del cartel de Galicia, que en ese momento era el gran cómplice a nivel europeo del cartel de Medellín. Y la respuesta pues fue una respuesta muy sorprendente, en el sentido de que eso era una solicitud impertinente, que el derecho internacional no permitía eso, y que acudiera a los canales normales del derecho internacional para buscar esa cooperación. Lo que yo hice por puro olfato fue salir a contarle a los medios que Colombia estaba buscando una cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, y eso fue publicitado, y por supuesto las pruebas nos llegaron en 72 horas después de haberlo hecho público en los medios de comunicación. Y les pongo ese ejemplo porque eso sí que ha evolucionado. Y aquí regreso a un hecho de la semana pasada, que seguramente mañana el fiscal les puede ahondar en argumentos. La semana pasada se produjo una reunión de fiscales y procuradores en la ciudad de Brasilia alrededor del escándalo de Odebrecht, y se llegó al punto no solo de convenir investigaciones conjuntas, es decir, en la etapa de la investigación de la corrupción tener equipos conjuntos de trabajo, sino ver de qué manera, que esa es una de las grandes debilidades, digamos que los talones de Aquiles más claros de la investigación en materia de corrupción tienen que ver con el material probatorio, porque las pruebas vienen como resultado de la cooperación internacional, y se llegó a afirmar, por ejemplo, que se podían dar algún tipo de comunicaciones e intercambio de informaciones de carácter espontáneo, es decir, dejando a un lado los canales rígidos, siempre paquidérmicos de la cooperación internacional en el marco del derecho internacional clásico, y se dijo, mire, eso funciona un poco más como una especie de chat justicia, en donde un fiscal le pone un chat al otro del otro país y las pruebas llegan por ese medio. Y estamos afortunadamente en ese momento, obviamente con todos los desafíos que supone avanzar en esa materia. Y estamos en esta materia un poco más dentro de lo que llaman dentro de la doctrina americana el soft law, es decir, algo muy distinto de toda esa diplomacia versallesca que tanto daño le ha hecho a las relaciones internacionales, y que por lo tanto nos ha llevado a estos escenarios donde están saliendo las pruebas, digamos que con mucha fluidez. Y el último punto, que es fundamental de esa declaración de fiscales para traerlos a la actualidad de cómo es que en este momento se está combatiendo esto a nivel internacional, viene el tema de la recuperación de los activos, viene el tema de la lucha contra el soborno transnacional. Creo que el señor superintendente les acaba de hablar de eso, no voy a ahondar en esa materia, que me imagino que ya es un asunto bastante bien explicado por el superintendente, que es una autoridad en esa materia, sino además lo que representa eso en términos de lo que es la lucha de los organismos internacionales en ese campo. Y aquí me refiero no solo a la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de Caracas del año 96, a la Convención de Naciones Unidas de unos años después, sino a la Convención de la OSD en esa materia, que fue fundamental porque resulta que hasta hace 13 o 14 años, óigase bien, 13 o 14 años, las empresas europeas podían descontar los sobornos o las coimas pagadas en los países, digamos, del tercer mundo, como era la terminología de la época, porque hacían parte de los costos en los que incurrían para hacer negocios internacionales. Y eso finalmente lo viene a criminalizar, afortunadamente, una convención internacional de esa naturaleza. Un instrumento además que en el marco de la entrada de Colombia a la OSD es fundamental, porque no solo tienen eso, sino tienen un grupo de acción financiera. Cuando yo era representante del Banco Interamericano en París, me tocó asistir a las deliberaciones de ese grupo de trabajo, un grupo que se llama de acción financiera para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que es precisamente el punto que le falta a todo esto que en este momento estamos tratando de clarificar con los actores armados que están involucrándose al proceso de paz, y que supone la entrega de activos, que supone la suspensión de ganancias por cuenta de ilícitos,
y que por supuesto en el campo internacional vamos a disponer de herramientas que nos van a permitir identificar esos activos. Porque me parece además que en la lucha contra la corrupción, la herramienta más efectiva es golpearle el bolsillo a los corruptos. Ustedes saben que en el caso particular de la Procuraduría hay una acción de carácter disciplinario y nosotros podemos llegar a la destitución, podemos llegar a la inhabilidad por una cantidad de años. En el caso de la Fiscalía, pues tiene la interacción con la justicia ordinaria y la definición de una condena y por supuesto la pérdida de la libertad, pero lo que realmente se constituye en una herramienta insustituible para golpearle el corazón al crimen organizado es precisamente tocarle los bienes. Y ahí es donde falta mucho por conseguir también. Como falta, y yo creo que el señor superintendente está de acuerdo conmigo, en que en toda la legislación que se ha expedido, por ejemplo, que supone medidas de carácter administrativo contra las sociedades corruptas, por ejemplo, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas hay que abordarlo ya. Y hay que abordarlo porque supone sanciones definitivas, no únicamente administrativas, que son eficaces, como las que puede poner la superintendencia, pero ese debate de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, además del levantamiento del velo corporativo que se puede dar en muchos casos, es un debate que hay que poner sobre la agenda legislativa del país. Y es una herramienta que han adoptado buena parte de los países europeos, que existe en los países desarrollados y por eso no se va a constituir en un factor de inhibición para la realización de negocios entre unos y otros, porque eso es lo que está pasando necesariamente en el mundo moderno. De tal manera que si uno logra en esa materia avanzar, estamos haciéndolo por la vía correcta. El segundo gran tema es el tema del financiamiento de las campañas. Ustedes lo saben, es un tema que algunos han calificado como la cuadratura del círculo. Ese contubernio entre los votos y el dinero que supone que se puedan comprar las campañas. Y yo siempre cito acá un proverbio, un adagio, un dicho popular caribeño que dice que el que paga la fiesta pone la música. Entonces, que el que paga la fiesta de las campañas es el que pone la música de los gobiernos. Y esa relación entre el financiamiento de las campañas y la contratación pública es una de las relaciones más perversas y el mayor factor de corrupción indiscutiblemente en el ejercicio de la política. No gratuitamente ustedes han visto que la mayor parte del escándalo de Odebrecht tiene que ver con eso, que el elemento fundamental de la negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que está todavía por definirse en su última fase, tiene que ver precisamente con las denuncias que van a corroborar de a qué campañas le entregaron dineros en América Latina. Y eso requiere no únicamente de financiamiento público, lo cual es cierto, es evidente que esa ha sido la solución europea, financiamiento público en su mayoría, sino también el coger el bisturí y hacerle una disección al sistema electoral en donde, por ejemplo, está claro que un sistema de listas cerradas y sin voto preferente supondría también la reducción de los costos y una manifestación, digamos, más transparente en el sentido de poder reducir los tiempos y los costos de las campañas políticas, como también la instauración de un tribunal electoral con verdaderos poderes de investigación y sanción que le entreguen dientes a una instancia de esa naturaleza. En tercer lugar, un elemento crucial son las alianzas con el sector privado. Me parece que esa dicotomía tradicional en donde que todo lo que era corrupto era público y lo que no era corrupto era privado, eso está completamente superado. No solo porque, como en el tango, se necesitan dos, sino porque está claro que el origen incluso de lo que son actividades corruptas, desde Aristóteles, la corrupción está definida como la desviación del interés público hacia lo particular. En la mayoría de los casos hay agentes del sector privado que interactúan con lo público. Nosotros, por ejemplo, en este momento les cuento, tenemos el gran dilema de que frente a estas actuaciones que han aparecido, muchas de ellas del año 2009 y 2010, ya ha operado la prescripción en el caso de las investigaciones disciplinarias de la Procuraduría. Y lo que estamos haciendo es un poco ampliando el criterio de investigación en el sentido de poder demostrar
que no cobija únicamente al servidor público, sino que la prestación del servicio público supone en muchos de los casos la participación de un privado que o administra recursos públicos o se mueve dentro del espacio público. Esa distinción que hicieron algunos tratadistas de lo público no estatal supone que no hay que pertenecer al Estado para que se comprometa lo público. Y ese compromiso de lo público para derivar beneficios individuales es claramente un acto de corrupción. Nosotros hemos estado en diálogos con la ANDI, con FENALCO, con Fedesarrollo, con todos los actores a nivel local a ver cómo montamos una gran alianza con el sector privado para luchar contra la corrupción. Obviamente lo hemos conversado con el padre Álvarez, con el padre Luis Felipe en la Universidad Javeriana de Cali, veo al rector de la San Buenaventura acá, y estamos pensando en cómo vincular a la universidad también a todos estos esfuerzos. Y me parece que eso es crucial, porque alguien decía, y yo les digo aquí, la famosa teoría de los 3 mosqueteros que surgió cuando yo me posesioné, eso es un esquema totalmente insuficiente para tener éxitos contra la corrupción. El 4.º mosquetero, que como ustedes saben, en la novela de Dumas era el fundamental, tiene que ser aquí el sector privado. Si uno no cuenta con el apoyo del sector privado para derrotar la corrupción, simplemente está reduciendo esto a un espectro bastante estrecho de la acción y con resultados igualmente modestos. Me parece que la integridad como valor empresarial ha venido ganando terreno. Y aquí un poco, me preguntaban ahora en una cámara aquí de la universidad, que uno como javeriano, ¿qué podría decir en materia de lucha contra la corrupción? Y yo decía, independientemente de lo que uno promueva a nivel de expedición de leyes, a nivel de creación de instituciones, yo creo que la clave es poder instaurar una lógica distinta de comportamiento para el servidor público, una lógica que tiene que ser de ejemplaridad, una lógica que supone un compromiso con la sociedad que trascienda lo que son los deberes tradicionales de alguien que está en el sector estatal y que vaya más allá del deber, como dicen ordinariamente los norteamericanos, cuando hablan de compromisos no solo funcionales o laborales, sino de compromisos éticos en el ejercicio de una función. Por eso me parece tan importante que ese fomento del valor de la integridad, de la probidad, aunado además a valores que son del Estado moderno, como la transparencia y la rendición de cuentas, nos va a dar unos resultados fehacientes en la lucha contra la corrupción. Lo cuarto a nivel de herramienta es trabajar en lo territorial. Ustedes lo han visto, a mí me tocó participar hace 2 semanas en la cumbre de gobernadores de Cali y yo le decía a los gobernadores, me parece dramático el escenario que viene, porque si nosotros no somos capaces de ganar la batalla contra la corrupción a nivel local, vendrá el reversazo en materia de descentralización. Y ayer lo vimos con lo que pasó en La Guajira. O sea, la justificación del gobierno es que el gobierno descentralizado no es capaz de manejar los recursos, lo cual evidentemente puede ser cierto. Y aquí viene lo que es grave, entonces la recentralización de las funciones del Estado y un poco que prosperen todas las teorías de la demagogia y el populismo para llegar a sostener, porque en últimas el golpe es contra la democracia, de que la democracia es un sistema incapaz de controlar la corrupción y que tiene que ser por la vía de la mano dura y el centralismo y la recuperación de competencias para poder tener éxito a nivel territorial. Y eso supone, como ustedes se pueden imaginar, mayor presencia del Estado en lo territorial. Nosotros hemos manifestado una gran inquietud y de hecho este viernes en la ciudad de Pereira tenemos un encuentro con los personeros municipales y con los alcaldes de las 26 zonas veredales, un poco para preguntar a los alcaldes qué está pasando en esas regiones donde se están verificando las movilizaciones de más de 6.000 guerrilleros en virtud del proceso de paz, con el ánimo de ayudar, por supuesto. Y ahí el tema de la presencia del Estado es dramática. El tema del ecosistema que se está creando alrededor de las zonas veredales, que hay que trabajarlo muchísimo. Ustedes han visto cómo, sobre todo en reportajes de prensa, se ve cómo hay una reconstrucción de núcleos familiares alrededor de los guerrilleros que están entrando a las zonas de movilización. El impacto que va a tener, un alcalde nos decía,
Yo tengo 200 habitantes en esa vereda y están entrando 1.300 guerrilleros. Todo ese entorno que está generando lo que es clarísimo y es la dimensión territorial del cumplimiento de los acuerdos nos parece fundamental. Y comenzar a trabajar el tema de la presencia territorial del Estado con toda la fuerza, no solo con las herramientas excepcionales que entrega el posconflicto o el proceso de paz, sino en un ejercicio de nuevo de cómo vamos a seguir redistribuyendo competencias del Estado central en esos territorios tan olvidados, en donde ustedes saben la presencia del Estado ha sido siempre bastante débil. Como quinto punto, los sectores sociales, donde normalmente se ensaña la corrupción en los sectores sociales. Y eso es yo he dicho, eso es un triple pecado, eso es un pecado contra el Estado, contra la sociedad, contra los más desvalidos. Ustedes lo han visto, es la salud, es la educación, es la alimentación de los niños. Y si nosotros no somos capaces de ponerle el bisturí a esos sectores sociales, simplemente no estamos trabajando. La corrupción de la contratación pública es evidente que es la que se ha llevado la mayoría de los titulares, pero en materia de sectores sociales deberíamos, y ese es el caso concreto de las tres instituciones de control, de avanzar con mucha mayor contundencia en frenar ese fenómeno. Y por último, la participación de la ciudadanía. Nosotros tenemos como logo de esta nueva Procuraduría, que es una Procuraduría Ciudadana, es decir, una Procuraduría que busca no solo sancionar, como es una de las funciones del Ministerio Público, que es supervigilar la conducta de los funcionarios públicos y disciplinar, sino que es necesario garantizar la efectividad de los derechos de la gente. Una Procuraduría de Derechos abierta a la ciudadanía, que puede incidir desde el punto de vista de su acción preventiva, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas que cumplan, que lleven a cumplir en el tema de la efectividad de los derechos. Ustedes saben, un mandato además que viene de la Constitución del 91, pero que se tiene que traducir en políticas efectivas del Estado en favor de quienes normalmente han sido marginados de nuestros procesos de desarrollo. Veedurías ciudadanas además que tienen que trabajar en la cultura de lo público y que por supuesto tienen que trabajar en darle, digámoslo de la manera más inofensiva, una reingeniería distinta al ejercicio de la política. Porque lo que estamos viendo, y donde prolifera además, porque es el mejor caldo de cultivo para ello, el populismo, es el desencanto, el desdén, el desafecto hacia todo lo que tenga que ver con la política y con los políticos. Y yo creo que en ese sentido estamos en este momento en un punto de inflexión dramático de la realidad del país, porque ustedes han visto cómo se ha reconducido todo ese debate de la corrupción sobre eso y lo que implica en un año electoral. Nosotros hemos repetido que tal vez lo que pudo suceder acá fue que el humo de la guerra, que afortunadamente está pasando a marchas forzadas, no nos dejó ver el fantasma de la corrupción. Y tal vez tratando de cerrar ese capítulo de la guerra, pues surgen esos temas que venían de atrás, aplazados en la agenda pública de este Estado. Y me parece que en ese sentido los reclamos de la ciudadanía son bastante débiles y requieren una respuesta de quienes están al frente de la política. En el sentido de transformaciones estructurales, en alguna parte yo citaba a un autor español del siglo XIX que decía, no, es que hemos expedido muchas leyes pero hemos dado muy poco buen ejemplo. Y seguimos en esa tónica. Y eso lo que abre es la posibilidad de que la corrupción mate la fe en la democracia, que la corrupción le abra el escenario a prácticas que son prácticas afortunadamente desechadas por un mundo donde la cultura de los derechos y la búsqueda de la igualdad pues es uno de los cometidos fundamentales del Estado. Si uno mira la historia del país, además, para ponerle además una pizca de optimismo a esto, uno se encuentra en la historia reciente del país herramientas que han sido únicas, colombianas y efectivas en la lucha contra la corrupción. Ustedes saben que, y no porque yo haya sido miembro de la Constituyente del 91, en la Constitución de 1991 incorporamos muchas de esas prácticas, algunas en desuso por razones que ya les voy a comentar. La primera de ellas, la pérdida de la investidura de los congresistas. No existe, documentado además por los organismos internacionales, una práctica que sea tan efectiva en luchar contra la corrupción como la pérdida de la investidura de los congresistas. Se llegó a
decretar la pérdida de la investidura a más de 60 parlamentarios, entró en desuso el mecanismo, claro, se reacomodaron las cargas, los frenos y contrapesos del sistema y de la noche a la mañana la pérdida de la investidura dejó de ser un mecanismo efectivo, que hay que revitalizarlo, y hay que revitalizarlo porque claro, tenía unas dificultades desde el punto de vista de la doble instancia del debido proceso que podemos tratar de enmendar y ver de qué manera un instrumento tan importante que lo fue, para sacar del juego político y decretar a la muerte política a tanta gente que se la merecía, lamentablemente entró, como ya lo he dicho, en desuso. Lo segundo, el tipo penal del enriquecimiento ilícito. Y aquí yo quiero hacer un homenaje a las autoridades italianas que aquí nos acompañan. A mí me tocó, en julio de 1990, y me acuerdo mucho porque era el Mundial de Fútbol de Italia, me tocó acompañar una misión del gobierno que estaba entrando al Instituto de Ciencias Penales de Siracusa. Y hablando con los jueces italianos, particularmente con el juez Falcone, que fue asesinado vilmente por la mafia unos meses después, a la conclusión a la que llegamos es que la herramienta más importante para combatir el crimen organizado en ese momento en Colombia era tipificar el delito de enriquecimiento ilícito. Y gracias al delito de enriquecimiento ilícito y una Corte Suprema que tuvo el valor de llevar hasta las últimas consecuencias un tipo penal de esa naturaleza, pudimos combatir los carteles de la droga. No hubo otro expediente distinto de ese, desde el punto de vista probatorio. Fue gracias al delito de enriquecimiento ilícito. Los españoles a mí me decían en este último tránsito que tuve por Madrid y en donde tuve mucho contacto con la academia, que ellos lo incorporaron después y como herramienta de lucha contra la corrupción sigue siendo un elemento fundamental. Lo tercero, y aquí me toca defender lo propio, por supuesto, es una institución como la Procuraduría. Ustedes han visto que han tratado de meterla en un debate, si sirve, si no sirve. Claro, uno tiene los antecedentes históricos que esta institución fue la primera institución de control creada en la Constitución de 1830 y siempre con ese ánimo de marcar una especie. Después el chavismo trató de imitarla recientemente con una especie de magistratura moral en donde la Procuraduría tiene esas funciones disciplinarias, pero después se le entregaron las preventivas y de participación judicial. Y todos los dictámenes, que hay una cantidad de diagnósticos de tantos organismos internacionales en materia de corrupción, la primera característica que le atribuyen, y creo que es precisamente una de las que tiene la Comisión Anticorrupción italiana, es su autonomía frente a las otras ramas del poder público. Todos esos ejercicios burocráticos que han hecho en América Latina, por ejemplo, de hacer depender del Ejecutivo, del Legislativo o aún del Judicial las comisiones anticorrupción, no han dado ningún resultado. Lo que es claro es que tiene que ser una institución autónoma que tenga la capacidad de sancionar y que sus sanciones sean ejemplares. Y por supuesto, dentro de la lógica de tratar de perseguir, como se dice en el argot de quienes dominan estos temas, perseguir siempre a los peces gordos para que sean ejemplares las sanciones. Lo último son los objetivos de alto valor que aparecen, que tienen que ver con la necesidad de escoger cuáles son precisamente las batallas que se van a dar. Y batallas que lamentablemente pues son las batallas que Colombia reclama en este momento. Si ustedes ven las últimas encuestas, y esto es lamentable decirlo también, la gran preocupación de los colombianos en este momento no es que salga bien el proceso de paz, que cumplan los compromisos de la guerrilla del gobierno, sino es el tema de la salud. Y la gente, pues por supuesto la capacidad de indignación que tiene frente a la corrupción en la salud es ilimitada. Un elemento antes de concluir, para de pronto si tenemos oportunidad de que ustedes pregunten, que sería lo ideal, es el punto del control social. ¿Por qué? Mucha gente se pregunta por qué funciona la autoridad de policía o judicial y por qué el poder judicial en los Estados Unidos, por poner el ejemplo que nos es más cercano, funciona, y resulta que eso a nosotros no nos funciona, que la crisis a nivel de la cultura de la ilegalidad, de la impunidad, en este país es tan rampante que la diferencia es tan grande. Y realmente aquí hay un componente no solo cultural, por eso es tan válido hablar de la cultura de la corrupción, que está tan acendrada en una especie de zonas grises, en donde, por ejemplo, frente a la actividad de determinados particulares, uno puede establecer exactamente qué es una práctica comercial atrevida y qué es un acto de corrupción, o qué es permitido por la sociedad.
Y ahí voy al punto, la capacidad de permisión de la sociedad frente a determinadas prácticas o la tolerancia frente a las mismas es realmente muy alto, ese umbral, en el sentido de que uno puede tener las mejores normas, como de hecho las tenemos. Yo diría que Colombia tiene, desde el punto de vista de la arquitectura legislativa, institucional, unos escenarios bastante modernos en esta materia. Digamos que uno tiene la ley y tiene el control legal. El tema de la moral de cada uno es un asunto fundamental porque es la base de todo, pero en última lo que funciona en una sociedad, además de inculcar los valores que tocan en integridad y demás, es que ser corrupto no dé estatus, y eso es lo que pasa en Colombia. Aquí no hay sanción social de la corrupción, aquí el corrupto es el dueño del pueblo, aquí el corrupto es el que es motivo de admiración, y hay que ponerle fin a eso, y evidentemente para eso lo que necesitamos es de alguna manera un cambio cultural bastante profundo. Nosotros decíamos, y no con el ánimo de emular una consigna del gobierno, por supuesto en el sentido totalmente opuesto, que aquí la clave es demostrar en este país que ser pillo no paga, que el delito no paga, es así de simple, y que la cultura de la ilegalidad y que la cultura de la impunidad, pues podamos pasar esa página en donde, como todos ustedes saben, el tema de la independencia y la efectividad de la justicia es esencial. Concluyo con 5 o 6 reflexiones. Una, creo que a nivel internacional, gracias a la cooperación internacional, se está cerrando el cerco a la corrupción y es mucho lo que tenemos que seguir haciendo en esa materia. 2, que los temas de la legitimidad ética son temas que de alguna manera van a marcar de aquí en adelante el futuro del ejercicio de la política. Para ponerles un ejemplo, específicamente en el proceso de paz. Cuando uno piensa en el proceso de paz, uno piensa en el tema de la legitimidad política, qué importante que el pueblo en general apoye este proceso. Algo que trató pues, de ser rectificado después de lo que pasó el 2 de octubre, se trató de hacer en el Congreso, se refrendó el acuerdo, pero realmente la verdadera refrendación es la que hace el pueblo en el plebiscito diario frente a que es algo que tiene que seguir funcionando. Y ahí lamentablemente, y lo digo con mucha claridad, en este momento en Colombia deberíamos estar celebrando el acontecimiento histórico más importante de las últimas décadas, que es la entrada de casi 7.000 guerrilleros a las zonas de desmovilización, y parece que eso no le importa a nadie, y es lamentable. Y es lamentable porque la legitimidad del proceso viene de parte de esa naturaleza. Lo que se discute es el escándalo de la logística de las zonas de desmovilización, y obviamente la controversia es en relación con los incumplimientos de parte del Estado, de parte de la guerrilla, y hay un elemento a considerar, porque creo que lamentablemente esos temas de legitimidad política son esenciales. Pero la legitimidad ética, por ejemplo, del proceso supone el nivel de cumplimiento de la guerrilla frente a determinados compromisos. El tema de los niños y la guerra, por ejemplo, el tema de su participación en la reducción de los cultivos ilícitos, que es crucial, el tema de la entrega de bienes y de rutas y de mirar cómo en toda la cadena del narcotráfico ellos se marginan para que ese proceso gane legitimidad. Yo por eso ayer decía, con todo el respeto frente a esa norma que presentaban en el Congreso, yo creo que crear una cláusula pétrea para garantizar que los acuerdos se van a respetar por 3 gobiernos, eso es importante, pero más importante es la legitimidad que le da el proceso, el que permanentemente la opinión pública esté apoyando y garantizando la necesidad de que el cese al fuego ha funcionado, de que se han ahorrado una cantidad de vidas humanas y vamos a seguirlas ahorrando, de que terminaron los atentados, por lo menos de parte de las FARC, es decir, todo un conjunto de condiciones que son las que empujan el proceso hacia adelante y le dan legitimidad ética al mismo. Y todo eso es resultado de la confianza. Hace poco una compañera nuestra de la Facultad de Derecho nos invitó a un foro y dijo, escojan una idea que sea la idea que pueda de alguna manera repercutir de manera efectiva en la Colombia de los próximos años. Y nosotros hablamos de la necesidad de la confianza. En este momento estamos en el reino absoluto de la desconfianza hacia el Estado, la desconfianza hacia el sistema económico, la desconfianza hacia las instituciones, por supuesto la desconfianza absoluta hacia la política,
Estamos como en un momento de bancarrota ética de todas las instituciones que son las que sacan a flote una sociedad en un momento tan complicado como este. Los controles en materia, ya lo decía, de ilegalidad e impunidad que suponen una gran reflexión sobre cuál es el tipo de contrato social y de Estado, independientemente de lo que pase en las zonas y de lo que pase en la Justicia Especial de Paz, que esa ha sido una gran preocupación que yo he expresado. Toda esa discusión sobre la Justicia Especial de Paz es una discusión válida, incluso estábamos tratando, y creo que lo estamos consiguiendo, que no se saque a la Procuraduría de un escenario tan importante como ese, pero es que el tema de la justicia ordinaria no lo podemos abandonar. Nosotros no podemos sacar el presupuesto de la justicia ordinaria para entregárselo a la Justicia Especial de Paz. El país tiene que ser consciente de la prioridad que tiene la Justicia Especial de Paz, como tenemos que pensar en la repercusión a nivel de la gobernabilidad local de todas esas zonas de desmovilización que son importantes, porque hay que pensar, y yo lo dije desde la posesión, me parece que el deber de la Procuraduría en este momento es servir de garante de cumplimiento de los compromisos que se dieron en el marco de los acuerdos de paz. Y finalmente, la clave de poder combinar todo esto de cara a lo que viene, porque yo sí estoy convencido que parte del éxito de lo que viene aquí en adelante en temas de cumplimiento tiene que ver necesariamente con esa legitimidad ética y con la efectividad en la lucha contra la corrupción. Creo que lo decía alguno de los jefes guerrilleros, irónicamente, es que ustedes quieren que nosotros hagamos política sujetos a las formas de hacer política a nivel local que hay en Colombia, en donde hay empresas criminales al servicio de la política. Ese es el tipo de política que nos va a tocar hacer para ganar nosotros en franca lid unos espacios políticos, y yo creo que eso es una reflexión que nos debe hacer pensar y actuar a todos, y cuáles van a ser las reglas de juego independientemente de los acuerdos, y señalando la importancia que tienen los acuerdos que se van a dar de aquí en adelante en cuanto al funcionamiento de las instituciones claves de la sociedad. De tal manera que, y con esto concluyo con esta frase, yo creo que la gran dificultad, el gran predicamento en el que estamos es que parece que le estamos ganando la guerra a los violentos, pero estamos perdiendo la guerra con los corruptos. Muchas gracias.